La ciberseguridad ya no es opcional para las empresas. En esta era de transformación digital, las empresas están más expuestas que nunca a brechas de seguridad, ataques y robos de información. En OneSec no solo protegemos datos, protegemos tu negocio, tu operación y tu confianza. Sabemos que hoy los ciberataques evolucionan a una gran velocidad constantemente, y por eso tenemos que mantenernos al margen trabajando con la misma velocidad e inteligencia con la que se transforman las amenazas para superarlas. En OneSec promovemos un entorno de colaboración donde el trabajo en equipo y la confianza son la base de nuestros resultados. La coordinación estratégica, el compromiso, la cercanía y confianza mutua se unen en la precisión y eficacia técnica para ofrecerte soluciones especializadas, cercanas y confiables. Nos tomamos muy en serio lo que hacemos, porque entendemos lo que está en juego. Diseñamos estrategias a la medida, adaptadas a la industria, categoría y normatividad de cada cliente. Te ayudamos a cumplir con regulaciones, a optimizar tus operaciones digitales y a ganar la tranquilidad de estar bien resguardado. En OneSec, cada colaborador mantiene conexiones activas con fuentes de inteligencia de amenazas a nivel internacional. Nos mantenemos actualizados y preparados frente a nuevas tácticas y estrategias de ataque, para anticiparnos y así protegerte antes de que algo ocurra. Contamos con presencia nacional y regional, oficinas en Ciudad de México y Monterrey, representaciones clave en Guadalajara, región Bajío, y Mérida, región sureste, y cobertura internacional desde nuestra oficina en Bogotá, que atiende proyectos en Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. En Estados Unidos tenemos presencia en Florida, impulsando soluciones con ciberseguridad para clientes de alto nivel. Gracias a nuestro equipo y a la confianza de nuestros clientes, hoy OneSec es sinónimo de seguridad, eficiencia y cercanía. Confía en nosotros. Con OneSec tienes la certeza y la protección que tu empresa necesita para crecer, transformarse y mantenerse siempre segura. OneSec. Always secure. Never at risk. Hola, muy buenos días. Alex, ¿nos ayudas repitiendo el video, por favor? No lo estamos escuchando. Manager Cybersecurity Consulting. Alejandro Berman, Manager Cybersecurity Consulting Services en OneSec. Cuenta con más de 17 años de experiencia en ciberseguridad, gobierno de identidades, protección de datos y operaciones tecnológicas. Ha ocupado posiciones como CISO y subdirector de seguridad de la información, liderando proyectos de implementación y mejora de procesos de seguridad en sectores como financiero, consumo, energía y gobierno. Su trabajo se ha enfocado en el diseño e implementación de controles de acceso, clasificación y protección de información, automatización de procesos de cumplimiento, gestión de riesgos y gobierno de datos. Tiene experiencia aplicando marcos como ISO/IEC 27001, 2022, NIST y buenas prácticas operativas en entornos complejos. Actualmente lidera servicios consultivos enfocados en la integración de seguridad, identidades y datos como parte de modelos de gobierno continuo. También colabora en la definición de metodologías aplicadas a proyectos de consolidación tecnológica, cumplimiento normativo y adopción segura de inteligencia artificial. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Y pues bueno, Buenos adelante, días, Alex. bienvenidos. El foro Gracias es por tuyo. acompañarme. Hoy quiero hablar de un tema que las organizaciones ya están viviendo, aunque a veces no lo nombremos. Quiero hablarles de lo que es la complejidad tecnológica que nosotros mismos hemos creado.
Durante años sumamos herramientas, proveedores, soluciones. No sé si recordarán lo que eran los integradores hace algunos años. Y esto era porque era lo que nos exigían en ese momento, el contexto nos exigía esto. Cada nueva necesidad traía una nueva compra, cada incidente una nueva plataforma, cada auditorio un nuevo requerimiento, nuevas tecnologías que teníamos que poner. Y sin darnos cuenta llegamos a un punto donde ya no existe un ecosistema, sino más bien tenemos un rompecabezas. Pero aquí el problema no es la tecnología, el problema es cómo lo operamos. En muchas empresas que me ha tocado revisar, veo cosas muy similares. Tecnologías valiosas que se están subutilizando, equipos que saltan entre 5 o 6 consolas distintas para resolver algo que debería tomar minutos, por ejemplo, un incidente, controles duplicados, licencias sin aprovechar, o flujos que dependen más de memoria del personal que labora con ustedes que de los procesos ya establecidos. Y es una sensación general que nos da de que todo funciona bien, pero nadie puede explicar con claridad cómo es que funciona. Yo también lo estuve ahí. Como escucharon en el video, también he estado del lado del cliente y también he estado ahí. Y lo que aprendí es simple, no es únicamente tener más tecnología, sino tener el control. Por eso hoy les voy a hablar de algo que está transformando las operaciones, que nos ayuda a reducir costos y obviamente nos ayuda a fortalecer la seguridad al mismo tiempo. La consolidación. No es un concepto comercial, no es moda, sino más bien es una realidad. Eh, por ejemplo, ciertos estudios de Gartner, de Forrester, en algunos reguladores por ejemplo, algunas áreas financieras ya no lo piden a nosotros como líderes, que debemos de ahorrar más, pero hacer más. En pocas palabras, hacer más con menos. ¿Por qué? Porque la fragmentación de estas tecnologías nos está saliendo más caro que las propias licencias que estamos pagando. No les voy a vender herramientas, ni les voy a hablar del último en tendencias, sino les voy a dar el entendimiento de cómo una empresa puede recuperar el control, cómo los podemos apoyar con eso, cómo eliminar este ruido y reducir los riesgos, maximizando obviamente el valor de lo que ya tenemos. Ahora, aquí les resumo muy bien de cuál es la problemática, de qué ocurre cuando operamos con demasiados proveedores de ciberseguridad. Cada uno de estos bloques representa, vamos a llamarlo un síntoma, pero detrás de cada uno de estos hay impactos mucho más profundos de lo que vemos nada más. Si, por ejemplo, vamos a la gestión compleja, no es únicamente tener muchas herramientas, sino que cada una tiene su propia lógica, tiene su propio proceso, su propio lenguaje, incluso en algunas organizaciones su propio personal o su propio proveedor. Y esto obliga a que los diferentes equipos se muevan entre múltiples flujos, a que interpreten la misma información pero de distintas maneras y a operar sin tener una visión completa de toda nuestra infraestructura. Y en lugar de tener esa seguridad integrada, pues terminamos teniendo seguridad distribuida o en hitos y eso pues nos fragmenta. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, los costos elevados. Tampoco es únicamente el tema de licencias. La verdadera carga está en los costos indirectos. Ya sabemos, las horas invertidas en la administración, el retrabajo porque dos de nuestras plataformas que tenemos no coinciden, la duplicación de controles. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor tenemos pagado un licenciamiento super top, por ejemplo, con Microsoft de un E5 que ya nos incluye Purview con DLP y aparte estamos pagando el DLP con otra empresa, no sé, con Trend Micro, porque estaríamos duplicando. Entonces, gastamos este dinero de más y perdemos este tiempo resolviendo problemas que nacen por la falta de la estandarización. Muchos de estos costos ni siquiera los tenemos presupuestados, únicamente nos aparecen al final de mes en nuestras cuentas. Obviamente tenemos otro de los síntomas que es la integración limitada. El impacto es evidente en la operación diaria ya que nuestras herramientas no son completamente, vaya, no se unifican completamente, entonces no comparten los datos de forma nativa. Los conectores no siempre funcionan, como nos dicen sus páginas o como nos dicen los fabricantes, los equipos terminan dependiendo de workarounds para mantener el flujo y esto pues nos genera brechas, por ejemplo, de visibilidad, porque algunas alertas van a llegar a una consola, otras se van a perder en otra y es donde vemos esos retrasos en la detección y las diferencias entre lo que creemos que pasó y lo que realmente pasó o lo que podemos alcanzar a ver. Tenemos temas como, por ejemplo, la postura inconsistente, que a lo mejor es algo que casi nunca vemos de esta parte. Cuando cada plataforma implementa controles de maneras distintas, es muy normal, y me ha tocado verlo muchas veces, encontrar configuraciones que no coinciden entre sí.
Y obviamente esto siempre va a brincar en las auditorías. Reportes que no empatan, políticas aplicadas parcialmente o métricas que dan resultados diferentes según la herramienta. Y esto pues obviamente nos afecta frente a los entes auditores. Ahora, eh, este desalineamiento obviamente va a abrir vulnerabilidades que no deberían de estar porque nosotros las estamos provocando. Y aquí entra otro tema, por ejemplo, la escalabilidad. Y aquí es donde este tema de fragmentación o de segregación de tecnologías y de procesos nos golpea fuerte. Aquí es donde nos pega bastante. Si tenemos muchos proveedores, cualquier crecimiento, por ejemplo, nuevos usuarios, nuevas sedes, nuevas aplicaciones, nos implica modificar muchísimas configuraciones, entrar a muchísimas consolas, múltiples contratos y obviamente múltiples integraciones. Y el resultado va a ser que nuestra tecnología, nuestra infraestructura va a dejar de ser un habilitador y se va a convertir en una barrera limitando nuestra innovación. Y finalmente llegamos a la fatiga operativa. Esto, pues, bien lo sabemos, todos los que estamos en este ambiente que hemos empezado, que empezamos muy jóvenes desde el soporte, incluso algunos empezamos como PM, etcétera. No es únicamente la carga de trabajo, sino la carga mental. El estar recordando cómo funciona cada herramienta, coordinar con varios proveedores, lidiar con distintos SLAs y tener este conocimiento técnico separado. Este proceso lo tiene tal persona, este proceso lo tiene tal proveedor, este proceso lo tiene el otro proveedor. Entonces perdemos ese conocimiento y nos incrementa la dependencia de personas específicas, lo que hace difícil que retengamos al talento que tenemos. Y obviamente nos complica la continuidad de la organización cuando alguien sale de la empresa. Entonces, cuando la seguridad está repartida, como lo estaba diciendo, entre muchos proveedores o muchas tecnologías, la organización trabaja más. El personal trabaja más, gastamos más y controlamos menos. Entonces es donde entra esta parte de consolidación y empieza a tener sentido. Y les decía, no lo digo yo, ya lo dicen ciertos expertos. En el anterior les estaba platicando de este efecto real de operar la seguridad con demasiados proveedores, que nos trae complejidad, inconsistencia, costos ocultos, la fatiga operativa, el burnout tan famoso, y nos termina afectando directamente hacia el equipo. Entonces, aquí vemos en una gráfica realizada por Gartner, todavía no está el nuevo reporte, pero como pueden ver, esto está cambiando mucho. Muchas empresas se dieron cuenta de que esto de la consolidación puede apoyarlos muchísimo. En el 2020, únicamente el 29% de las organizaciones buscaba consolidar proveedores. El 71% no lo consideraba prioritario, o sea, es un gap muy grande. Pero para el 2022, el 75% ya estaba consolidando activamente y solo el 25% seguía sin hacerlo. Ese salto es muy relevante, ya que nos indica que dejó de ser un nice to have y se convirtió en un habilitador de eficiencia, control y resiliencia. Entonces el mercado se dio cuenta de que sumar más herramientas no resuelve la complejidad, sino más bien la multiplica. Y como les mencionaba, no existe todavía una actualización puntual de consolidación para 2025. Sí se mantiene claro de que la consolidación es una prioridad o debería de ser una prioridad en nuestra estrategia, acompañada de objetivos más amplios como la optimización, la automatización y la operación más resiliente. Y no es únicamente, vaya, de llegar y cortar proveedores, sino integrar estas capacidades, centralizarlo todo el contexto y eliminar la fricción que puede haber entre las diferentes áreas operativas o entre los diferentes proveedores que tengamos que mantener. Entonces, en la gráfica de la derecha entendemos el porqué. Los beneficios que se han obtenido en las diferentes empresas son bastante consistentes y se alinean con lo que veníamos platicando. Entonces, cada uno de estos puntos refuerza el mismo mensaje que les he estado diciendo. Cuando simplificas y consolidamos, mejoramos la visibilidad, eliminamos duplicidad y reducimos riesgos, fortaleciendo la operación. Entonces, la seguridad deja de ser este rompecabezas, este mosaico de piezas aisladas y se convierte en una plataforma coherente. En resumen, esta diapositiva confirma algo fundamental, que es lo que quiero decirles. La consolidación no es una tendencia pasajera ni es un concepto aspiracional. Es una respuesta que necesitamos derivado de la complejidad actual y obviamente con todas las tecnologías que actualmente están llegando y que van a seguir viniendo hacia nosotros. Ahora, ¿qué es tal cual qué nos da esto? O sea,
ya les comenté que el mercado cambió de mentalidad, pasó de acumular herramientas a tener una centralización y consolidarlas, porque la complejidad no escala y el riesgo lo está multiplicando. Entonces, consolidar no es recortar únicamente, sino es unificar, ordenar el ecosistema para que todas las capacidades que tenemos trabajen juntas, no como islas, no como un archipiélago que tenemos varias cositas. Que tengamos esta menos fricción operativa, menos contratos dispersos, que la arquitectura que nos facilite, que tengamos una arquitectura que nos facilite el gobierno, la trazabilidad obviamente ante auditorías y la respuesta ante incidentes. Esta parte de optimizar es el complemento natural de lo que teníamos. Y como les mencionaba antes, de comprar más, debemos de exprimir lo que ya existe, de revisar nuestras licencias, revisar nuestras configuraciones que estén correctas, las integraciones que estén activas, todos los temas de telemetría que se puedan compartir entre nuestras diferentes tecnologías y la automatización donde realmente nos dé un valor. Entonces, que estos resultados los obtengamos no con más tecnología, sino con lo que ya estamos pagando. Y obviamente en donde requerimos invertir, que sí se haga esta inversión. Entonces, estos datos que vemos en los circulitos reflejan esa dirección. Como les decía, la mayoría ya inició estos procesos de consolidación. Y ahora hay que considerar que viene un giro muy importante. Ya muchísimas empresas ya están utilizando inteligencia artificial para reducir esfuerzos operativos y acelerar tareas repetitivas. Entonces, cuando la plataforma es más integrada y la eficiencia sube, estos costos y bajan hacia nuestra organización. Podemos hacer esta innovación hacia nuevas tecnologías. Y nosotros como líderes de ciberseguridad y seguridad de la información, demostrar que estos números no son promesas, sino son consecuencia de decisiones que de nuestra arquitectura bien gobernada. Pensemos quiero que se imaginen tres impactos prácticos. Por ejemplo, en visibilidad. Una sola fuente de verdad que tengamos establecida que nos reduzca los puntos ciegos y nos ayude a alinear la detección con la respuesta. El segundo, en la operación. Menos consolas, menos reglas duplicadas, que nos libere el tiempo de nuestro equipo para que nos ayuden en otras cuestiones más estratégicas. Y por ejemplo, y el último en el tercero, el valor financiero. Quitamos licencias redundantes, simplificamos soporte y negociamos mejor porque concentramos estas capacidades. Entonces el resultado es una seguridad más simple de operar, más fácil de auditar, de entregar esta evidencia y obviamente con un retorno defensible entre nuestros superiores. Entonces, lo que quiero es, en la siguiente les voy a clarificar cuáles son las expectativas y los límites de que consolidar con un criterio nos ayuda a crear valor, pero no todo lo que suena a consolidación o lo que podemos entender con base en lo que les estoy diciendo es realmente consolidar. Entonces, ¿qué no es consolidar? Antes de avanzar de cómo lo hacemos, es importante aclarar que algo que puede confundir incluso a comités ejecutivos. Cuando hablo de consolidar, no hablo reitero, de quitar herramientas al azar ni recortar tecnología únicamente para ahorrar. Tampoco es migrar todo a un único proveedor y que tengamos las expectativas altas de que todo funcione mejor. Es uno de los errores más comunes y obviamente también de los más caros. Aquí es donde entra esto. Muchas empresas dicen que están consolidando cuando en realidad están nada más moviendo piezas o apostando a decisiones reactivas. Por ejemplo, cambiar una solución solo porque alguien nos dijo que la otra era mejor o porque la competencia la usa no es consolidar. Y este movimiento no reduce el riesgo, sino más bien lo va a redistribuir. Y cuando redistribuimos el riesgo sin entenderlo, lo volvemos más difícil de identificar, más difícil de controlar y sobre todo más difícil de explicar cuando algo falla. Y eso también pasa cuando la organización elimina herramientas sin revisar qué capacidades se pierden o cuando se elige un proveedor solo por costo, sin medir la dependencia tecnológica que eso puede traer. Entonces, la complejidad sigue existiendo, solo va a cambiar de manos. Y si no lo gobernamos bien, termina generando más fricción entre las áreas, más puntos ciegos y más retrabajo. Por eso, aquí les quería decir que es no consolidar. Entonces, ya con ese entendimiento, quiero mostrarles los beneficios esperados de un programa de consolidación. Lo que realmente buscamos es recuperar este control, el control del presupuesto, de la operación y de la capacidad para avanzar. Aquí les digo, ¿por qué esta decisión
tiene un impacto tan fuerte en el día a día. Obviamente en el presupuesto, en muchas empresas, una parte importante del gasto tecnológico se pierde en herramientas duplicadas o capacidades que nadie usa. Compramos una herramienta con 20 features y solamente estamos utilizando 6. Entonces, cuando se eliminan estas redundancias, este dinero regresa donde sí genera valor. Iniciativas estratégicas, innovación y seguridad avanzada. Segundo es la simplicidad operativa, lo que les decía. Cada herramienta adicional trae consigo configuraciones, políticas, flujos, esfuerzos de mantenimiento y al consolidar, nuestros equipos trabajan con menos ruido y más claridad, reduciendo este retrabajo, acelerando tareas. Tercero, tiene que ver con la integración, donde la tecnología fragmentada nos obliga a conectar varias piezas que a lo mejor no fueron diseñadas para trabajar juntas, o a lo mejor sí, pero puede ser complicado. Entonces, el entorno consolidado nos permite que los sistemas se comuniquen mejor y que los procesos sean más consistentes y obviamente que nos dé, que sean predecibles. Cuarto beneficio es la visibilidad. Cuando la información está repartida en 10 plataformas, detectar un riesgo o seguir un incidente se vuelve muy complejo. En un entorno centralizado ofrece esta visión clara y nos permite actuar antes de que de que el problema crezca. Y todo esto obviamente desemboca en el último punto, la agilidad. Una arquitectura ordenada facilita adoptar nuevas tecnologías, escalar estos servicios y adaptarnos a cambios sin detener la operación. La empresa deja de reaccionar y empieza a anticipar. Entonces, ¿cómo se debe hacer esto? Después de que vimos estos beneficios y qué nos puede ayudar, ¿cómo ejecutamos una consolidación de forma ordenada y sin improvisar? Este proceso lo dividimos nosotros en dos niveles. Uno, nivel estratégico, donde se toman las decisiones que impactan al negocio, y el otro operativo, donde se convierte la estrategia en algo medible, en algo tangible. En el nivel estratégico definimos en conjunto con la organización qué es lo que está buscando, ya que no todas las empresas consolidan por las mismas razones. Algunas llega a ser por reducir costos, otras quieren mejorar la integración entre plataformas, fortalecer su postura de ciberseguridad o prepararse para cumplir con nuevas regulaciones. La claridad en estos objetivos evita que la consolidación se vuelva un ejercicio reactivo, que nos ayude a tener digo, más bien que sea impulsado por las tendencias del mercado. El segundo es entender el panorama actual. Muchas empresas acumularon soluciones con el paso del tiempo y hoy operan con herramientas que hacen lo mismo, pero a través de interfaces distintas. Entonces, debemos de mapear todo: las licencias, capacidades, redundancias, los costos ocultos, brechas de integración, huecos de seguridad. Obviamente, si cancelamos algo, ver los temas contractuales, penalizaciones, todas estas cuestiones se tienen que considerar. Y aquí es donde es el punto de partida para tomar las decisiones ya con la información, con datos, no únicamente con lo que creemos que hay. La tercera parte de este nivel es evaluar el impacto y la factibilidad, porque no todas las herramientas pueden retirarse al mismo tiempo, como lo que les decía de los contratos, ni todas deberían de serlo. Analizamos este impacto en la operación, en la seguridad y en el cumplimiento, evaluando los contratos, las dependencias técnicas y el costo total de la propiedad, el total cost of ownership. Con esto construimos el modelo de decisión clara. Luego viene el modelo operativo donde se prioriza. Seleccionamos las plataformas que sí tiene sentido mantener. Desde aquí se automatizan procesos claves como, por ejemplo, la gestión de accesos, monitoreo, seguridad perimetral o incluso algunas cuestiones de la respuesta a incidentes. Luego viene la gestión del cambio. Este es muy importante porque consolidar no es únicamente un tema técnico, sino es un cambio en la forma de trabajar. Entonces, si los equipos no se alinean, si no son capacitados o son convencidos del nuevo modelo, la consolidación se va a quedar a la mitad del cambio. Entonces, aquí hay que capacitar, darle el acompañamiento y comunicar de manera clara la diferencia que va a haber ahora. Y al final cerramos con el monitoreo y mejora continua. Se definen KPIs para donde se pueda ver, por ejemplo, la reducción de costos, el nivel de adopción, los tiempos de respuesta, la eficiencia operativa, para evitar que la consolidación se vuelva un proyecto aislado y la transforme en una práctica sostenida que tenga una mejora continua. Ahora, una estrategia sin ejecución, como bien lo sabemos, no genera resultados, y una ejecución sin visión puede incrementar estos riesgos y los costos que ya tenemos presentes. La consolidación funciona cuando ambos niveles avanzan juntos, van alineados y tenemos el propósito claro. Y esto está soportado por muchas estrategias, por muchas metodologías. Aquí les estoy mostrando por lo menos 5 modelos que, lejos de que compitan entre sí, se complementan
para que podamos tener una consolidación tecnológica integral. Cada uno aporta una perspectiva distinta, pero todos van hacia el mismo propósito, crear valor y esta eficiencia sostenida. Por ejemplo, tenemos todo el tema de Zero Trust, esta estrategia que nos ayuda a aportar una base de seguridad. El principio de nunca confiar y siempre verificar. El siempre suponer que ya estamos comprometidos. ¿Qué nos dice la estrategia? Nos impulsa a la centralización del control y nos ayuda y nos guía a eliminar redundancias. Por ejemplo, en identidades, en accesos y visibilidad. Tenemos el NIST Cybersecurity Framework, ya la versión 2.0, que nos ayuda a ampliar la visión desde la gestión de riesgos, usando sus 5 funciones. Luego tenemos el modelo de madurez de Cloud Security Alliance, que nos ayuda a evaluar la solidez de las implementaciones en la nube, para que podamos identificar brechas, duplicidades y oportunidades de integración en este entorno cloud. Luego tenemos TOGAF. TOGAF aporta estructura, gobernanza. Nos permite eliminar los hilos, unificar procesos y asegurar que las decisiones que estamos tomando de consolidación estén alineadas con el objetivo estratégico de negocio. Y finalmente tenemos el modelo TVO, que es el Total Value of Opportunity, que lleva la conversación a un nivel ya más estratégico. Nos ayuda a medir el valor total de una iniciativa de consolidación, considerando no solo ahorros, sino también la prevención de costos futuros, la protección de ingresos, la generación de nuevas oportunidades. Como ven, este es un tema más estratégico que nos ayuda a hablar con nuestros líderes, como el comité directivo y obviamente el financiero. Estos enfoques nos funcionan como las piezas de un engranaje. Aplicados de forma coordinada, nos va a ayudar a que la consolidación sea una estrategia sustentada, medible y orientada hacia resultados. Ahora, le estoy hablando de por qué están consolidando y cómo puede ser. Entonces, quiero que hablemos de qué es esta parte de cómo lo hacemos nosotros. Se hace desde un enfoque consultivo para otorgar resultados estratégicos. Tenemos el diagnóstico inicial, hacemos este análisis y cuantificación y hacemos una recomendación estratégica para que se esperen estos resultados: la optimización de costos, el fortalecimiento de la seguridad, la eficiencia operativa, la visibilidad centralizada y un valor medible con Valtix. ¿Qué es Valtix? Ahorita les voy a hablar de ellos, que son nuestros partners que nos están ayudando en esta parte. Entonces, como les decía, comenzamos con este diagnóstico donde analizamos la infraestructura actual, dependencias, controles y el grado de fragmentación. Identificamos redundancias, las brechas de seguridad y áreas donde el exceso de herramientas genera más riesgo que protección. Y en la fase de análisis y cuantificación, combinamos metodologías, por ejemplo, como combinamos el NIST con el Total Value of Opportunity, y nos permite traducir esto técnico en algo tangible, que podamos ver impacto, riesgo, costo y valor. Y no es que les vamos a llegar a decir, esta herramienta sobra, sino entender cuál es la contribución real hacia la operación, al cumplimiento y al negocio. Y ya cuando llegamos a la recomendación estratégica, no es una lista, no es un checklist de compras ni un inventario, sino es un roadmap donde vienen definidos ya los quick wins para nuestros proyectos estructurales que nos llegan a consolidar esta plataforma. Ahora, ¿cómo pasamos todo esto? Del diagnóstico, de este roadmap, a la estrategia. Entonces, en OneSec, ¿qué es lo que hacemos? Reitero, no únicamente revisamos estas herramientas, sino entendemos cómo cada decisión tecnológica va a impactar a la operación, la seguridad y el valor del negocio. Entonces, esta es como una versión más ampliada de la anterior, donde podemos ver las partes de los hallazgos clave. Este es el flujo, que hacemos el diagnóstico, el análisis y cuantificación y la recomendación, para ver qué es lo que estamos subutilizando en nuestras inversiones, qué tenemos fragmentado, cuáles son los riesgos de seguridad y las oportunidades de eficiencia, para poder otorgar este valor, que sea un valor sostenible, que fortalezcamos la seguridad y que optimicemos la tecnología. Cada fila representa un patrón diferente que se repite en la mayoría de los entornos que evaluamos. La subutilización de inversiones, por ejemplo, que es cuando las organizaciones pagan por capacidades que no están aprovechando al máximo. Es, por ejemplo, tener una maquinaria avanzada trabajando al 50% de capacidad, mientras estamos alquilando equipo adicional innecesario. Tenemos la parte de fragmentación, cuando las diferentes áreas o las distintas áreas adquieren soluciones similares sin coordinación, generando silos. Los riesgos de seguridad, la fragmentación, la falta de integración o la duplicidad de controles terminan dejando puntos ciegos. No tenemos oportunidades de eficiencia, que son el lado positivo del análisis.
son los espacios donde consolidar o automatizar nos va a generar un retorno casi inmediato. Por eso los marco también como impactos operativos significativos. Y cada símbolo, por ejemplo, el círculo, el triángulo, la cabeza que aparecen ahí, representa la criticidad del hallazgo. Y nos permite visualizar rápidamente qué debemos de atender primero y dónde concentrar los recursos. Ahora, les hablaba de Baltics. ¿Por qué necesitamos una herramienta que respalde esta evaluación? Todo lo hacemos en conjunto con nuestro partner. Aquí es importante entender que las decisiones de tecnología no se pueden justificar únicamente por lo que cuestan. El Total Cost of Ownership, que ya conocemos desde hace mucho tiempo, nos dice cuánto estamos pagando por licencias, por mantenimiento y operación, pero no nos dice el impacto real que esa decisión tiene en el negocio. Y cuando le estoy hablando de consolidación, el costo por sí solo no cuenta toda la historia, por eso viene el tema consultivo. Y adicional utilizamos el modelo de TBO, que fue lo que les mencionaba hace rato, que nos ayuda a medir más allá del costo y entender cómo cada decisión incide en la eficiencia, en el riesgo, los ingresos y el crecimiento. Es decir, pasamos de responder cuánto cuesta a responder qué valor genera y qué riesgo reduce. Ahora, aquí es donde entra el componente más importante. Al hacer este análisis con evidencias, sin suposiciones, podemos mostrar un resultado que nos ayude a que un CFO, un COO o un CEO realmente puedan usar esta información para tomar una decisión. Eso es lo que ofrecemos con OneSec con Baltics. Nuestra metodología consultiva, aquí no hacemos un cálculo genérico, no es un Excel improvisado. Partimos del contexto del negocio, el modelo operativo, los riesgos actuales, el nivel de madurez, los objetivos financieros y de ciberseguridad. Con eso priorizamos escenarios y construimos estos supuestos realistas que ayuden a reflejar la operación real, no promedios, no me baso en una estadística, eliminando estas tres grandes fallas del análisis tradicional. La falta de claridad, la falta de métricas alineadas a la dirección y los cálculos sin contexto del negocio. Luego tenemos la plataforma, que es la otra parte, de XQuantify de Baltics. Aquí es donde llevamos todo a la precisión y velocidad. La plataforma automatiza cálculos, aplica benchmark confiables y genera cuantificación completa del impacto operativo, el impacto futuro y valor estratégico. Aquí no necesitamos una interpretación, todo está respaldado por fórmulas, por datos y por lógica financiera que puede ser auditable. Y estos reportes ejecutivos están listos para el CFO o el CEO o la junta directiva, bien, donde se pueden ver beneficios económicos y se puede ver la reducción del riesgo por parte del CISO. El director general puede ver cómo la consolidación se conecta con la estrategia del negocio. Y tercero, integramos las categorías de beneficio económico y áreas de impacto en ciberseguridad para que podamos demostrar con números y con lógica cómo la consolidación habilita la reducción de costos, la eficiencia operativa, el incremento de ingresos, la protección de ingresos, mayor productividad del usuario final incluso. Y en seguridad nos muestra el impacto directo en la detección, en la respuesta, lo que les decía al principio, ahorrando estos tiempos, obviamente la seguridad en la nube, la identidad, acceso, la parte de gobernanza, en compliance, el riesgo operacional. Entonces, en conjunto, lo que logramos transformar con la consolidación de herramientas, los ayudamos a que sea una decisión estratégica que esté sustentada por datos, suposiciones realistas y una cuantificación que realmente convence a la dirección. No es un análisis financiero más, es una forma estructurada de demostrar el valor real que tendría consolidar la tecnología dentro del negocio. Ahora, ¿cómo la herramienta convierte la consolidación en resultados reales? La consolidación, como les decía, no es un ejercicio teórico ni un ajuste cosmético, nada más así de vista por encimita. Este proceso va a exigir evidencia, trazabilidad y una visión completa del entorno. Entonces, lo primero que habilita la plataforma es la visibilidad unificada. La mayoría de las organizaciones, la información sobre tecnologías, contratos, funciones, las licencias, los flujos, incluso los proveedores, se encuentran dispersos. Por ejemplo, telecomunicaciones tiene uno, soporte tiene otro, seguridad tiene otros, ciberseguridad tiene otros, TI tiene otros, entonces desarrollo igual, y cada área tiene su propia foto y nadie va a tener la vista completa. Entonces, esta herramienta de Baltics nos ayuda a centralizar todo en un solo panel, eliminando esa incertidumbre. Y a partir de ahí, cualquier análisis deja de ser algo subjetivo y pasa a operar sobre lo que ya vimos real, lo que está, esta foto, este snapshot real. Y el segundo componente es la optimización inteligente.
Y como les decía desde el principio, no es únicamente listar las redundancias, sino tenerlas identificadas, cuantificadas y medir su impacto operativo y financiero. Entonces, esta herramienta nos ayuda a detectar esta subutilización, los traslapes funcionales, los costos innecesarios y las oportunidades de eficiencia que no son visibles con otros métodos. Y nos ayuda a través de un análisis automatizado a poder priorizar con fundamento y no únicamente por percepción o suposición. Ahora tenemos el impacto cuantificado y es donde ya trasciende del Total Cost of Ownership y nos permite trabajar verdaderamente con el Total Value of Opportunity. Cada recomendación se modela con escenarios que van a incluir un impacto operativo, una proyección futura y un efecto estratégico. Es decir, dejamos de hablar de cuánto cuesta y comenzamos a hablar de cuánto valor nos va a generar o nos va a ayudar a recuperar con cada decisión. Entonces, finalmente están las decisiones basadas en la evidencia. Esta herramienta genera simulaciones y escenarios comparativos que nos va a permitir evaluar el riesgo, el retorno, obviamente el ROI, y la eficiencia antes de ejecutar cualquier cambio. Y esto nos va a ayudar a evitar estas decisiones reactivas, eliminando la especulación y dándonos los elementos suficientes para poder justificar esa estrategia. Y perdón por ser tan reiterativo, frente a un CFO o frente a un CEO o el comité ejecutivo. Y en resumen, esta plataforma nos ayuda no únicamente a organizar los datos, sino a transformar la consolidación que normalmente se hace consultiva en un proceso que es verificable, respaldado por un análisis sólido y con resultados modelados. Y lo más importante, nos va a dar esta capacidad y este poder de llegar a recomendar con precisión y sin ambigüedades cuáles decisiones generan el mayor impacto para la organización. Entonces, en resumen, quiero dejar un mensaje muy claro aquí. La consolidación tecnológica no es únicamente una acción operativa, sino es una decisión estratégica que puede transformar la resiliencia, la eficiencia y la seguridad de toda una organización. Lo mostré hoy con evidencias, no únicamente con opiniones, con números. Cuando consolidamos, no únicamente reducimos herramientas, sino optimizamos estos recursos, eliminamos redundancias, aumentamos o fortalecemos nuestra seguridad y lo más importante, maximizamos el valor real de la tecnología que está entrando al negocio. Entonces, la tecnología o las herramientas nos ayudan a hacer esta diferencia. Y no es porque se trata de adivinar, no se trata de decidir con intuición. Y con esa combinación que tenemos de OneSec con nuestro partner Baltics, estamos logrando esta visibilidad unificada, la optimización inteligente, el impacto cuantificado, las decisiones basadas en evidencia, como les decía, y resultados que hablen con números. Y lo más importante, esto no termina aquí. La optimización tecnológica es un ciclo continuo, no es como un objetivo. Hoy tomamos mejores decisiones y mañana estas decisiones nos van a ayudar a tomar otras para ajustarnos al ritmo del negocio y a las amenazas crecientes. Este es el verdadero valor o poder de consolidar y de revisar esta subutilización u optimización tecnológica con evidencia, asegurarnos que esta tecnología evolucione con nosotros y con el mundo y no en contra de nosotros, no que nos pongan más actividades, no que tengamos más consolas que revisar. Así que a mí me gustaría cerrar con ustedes con una idea que es consolidar no es reducir, sino consolidar es liberar valor. Y cuando medimos con evidencia, cada decisión se convierte en una ventaja competitiva. Si alguno de ustedes está interesado, quiere profundizar, quiere que los apoyemos en aplicar este análisis a su organización o conocer cómo se vería su propio modelo, con gusto podemos agendar una sesión consultiva. La verdad es que la invitación está abierta. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya parecido bastante interesante y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex, y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, ahorita tenemos el espacio pues perfecto para que Alex pueda apoyarlos a resolverlas. Ya sea que nos apoyen poniéndolas aquí en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, o también pueden levantar su mano y nosotros les habilitamos el micrófono. ¿Vale? Igualmente, por acá les voy a estar compartiendo nuestra encuesta de satisfacción para que nos apoyen a contestarla y pues nos ayudaría mucho saber qué opinan de este webinar que Alex nos acaba de compartir. ¿Vale? Esperamos unos minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta.
Em, Creo que no hay ninguna duda. De todos modos, aquí Alex nos está compartiendo también los datos por si llegan a existir dudas posteriores. Y también recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros canales de comunicación, para que nosotros los podamos ayudar en lo que necesiten. Por ahí alguien nos está escribiendo. Ah, perfecto. Muchas gracias por los comentarios, Indira. Y pues listo, no me queda más que agradecerles de nuevo a todos ustedes y también a ti, Alex. Muchas gracias por pues habernos dado este webinar y claro que sí, les podemos compartir la presentación más adelante, con mucho gusto. Vale, pues que tengan excelente día a todos. Hasta luego. Bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Hoy tenemos unos speakers súper de primer nivel. Tenemos a Persia Rocha con nosotros. Ella es gerente de Cybersecurity Consulting Services en OneSec. También tenemos la presencia de Wendy Morales, Technical Officer Specialist and Sales Support de Global Suite. Y también nos está acompañando Efraín López, Sales Account Manager de LATAM, también de Global Suite. Démosle una cordial bienvenida a nuestros speakers. Y pues, Persia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lau. Pues muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el gobierno de terceros en esta era en la que vivimos. Cada vez es más complicado con este tema de la inteligencia artificial, de el tipo de ataques que tenemos y de alguna manera siempre han sido, pues somos vulnerables a través de nuestros terceros, ¿no? Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy justamente refiere a eso, al gobierno de terceros en esta era digital. Y me gustaría iniciar con una pregunta en este sentido. ¿Cuáles son los riesgos? Más bien, ¿estamos nosotros conscientes de cuáles son los riesgos a los que actualmente se encuentra expuesta tu organización debido a los terceros involucrados en la operación? Muchas veces tenemos involucrados a los terceros en nuestra operación y creemos que transfiriendo el riesgo todo está bien y porque ellos se deberían de hacer cargo, pero realmente no estamos transfiriendo, o sea, sí transferimos el riesgo, pero no nos tenemos que deslindar de eso, ¿no? Tenemos nosotros que tener un control específico de a qué información accesan, qué aplicaciones a la que ingresan, qué tipo de permisos tienen sobre mi información para cuidar justamente la integridad y confidencialidad de la misma, si es que deben de tener el acceso a la información o no, solamente se deben de apegar a mantener la infraestructura arriba. Es en este tema donde nos tenemos que enfocar. em, en no solamente transferirlo y hacernos nosotros también cargo de lo que nos toca, ¿no? Sobre todo con estos servicios de nube, de si es un SaaS, un IaaS, un PaaS. Y si bien es cierto, como servicio en la nube, estamos transfiriendo el riesgo si nos dan un software as a service o un platform as a service, pues la mayoría de los controles, el que se implementen esos controles y haya un cumplimiento de los mismos, es responsabilidad del tercero, sí, pero nosotros como organización, al quienes nos nos proveen ese servicio, no nos deslindamos de ese riesgo, ¿no? O sea, al final ellos pueden no tener el cumplimiento y si nosotros no validamos que lo estén cumpliendo, que sí tengan el control implementado,
abrimos una puerta enorme pues para este tipo de ataques, ¿no? A través de ellos llegan a nosotros. Entonces, bueno, pasando sobre este tenor, me gustaría hablarle de 3 casos que se dieron a lo largo de 2025, donde el caso PCM fue más o menos sonado. Bueno, en el ámbito obviamente de ciberseguridad fue muy sonado, que lo que estuvo vulnerable fue justamente un servicio a cliente a través de los terceros, ¿no? O sea, hubo un ataque de ransomware, atacó a la empresa, y obviamente ellos brindan soluciones de tecnología pues a diferentes grandes empresas, entre ellas Coca-Cola, Bimbo, Walmart, Heineken, etc. Entonces, aproximadamente se filtraron 3 gigas de información en aquel momento. Y justamente, ¿para qué se usó esa información o en qué más, ya haciendo el análisis del ataque en lo posterior? Pues justamente lo que hicieron fue suplantar identidades, ¿no? Para lanzar campañas de phishing dirigidas a sus propios clientes con el nombre de PCM, ¿no? Entonces, pues obviamente eso los hace sumamente vulnerables porque se hizo a través de un proveedor. ¿Y qué pasó? O sea, realmente quien no tenía los controles que debía tener implementados para el resguardo de la información, pues era PCM. Y quien estuvo en medio de todo el ataque, o sea, sí, el atacado fue PCM, pero toda la información vulnerada no fue solamente de PCM, ¿no? Fue de todos sus clientes. Nosotros en OneSec justamente estamos en esa posición. Nosotros tenemos muchos clientes. No estamos en la posición de PCM, evidentemente. Nosotros sí cumplimos con los controles. Pero bueno, eso nos convierte en parte vulnerable como un proveedor de servicio para nuestros clientes, ¿no? Otro caso bastante sonado fue cuando se paralizaron aeropuertos es una empresa, Collins Aerospace, es una empresa estadounidense de TI al final del día, y dan soluciones de tecnología a defensa militar, helicópteros, aeropuertos, aviación comercial ejecutiva en general. Y ellos, igual, lo que se vio afectado fue uno de los softwares que brindan, con el que brindan el servicio a sus clientes. Y el impacto fue, pues se paralizaron las operaciones de transporte en un montón de aeropuertos. No sé, vieron pues pasajeros afectados porque pues no podían viajar, no podían salir, la razón, un software vulnerado a través de un tercero. Entonces el impacto ¿para quién fue al final del día? Para las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas que se vieron en medio del escándalo de no tenían servicio, no podían volar, y porque el cliente, uno como pasajero, pues yo le compré mi vuelo a Aeroméxico, a Volaris, a qué sé yo, ¿no? O sea, yo lo compré y entonces con quien me enojo, pues es con esa empresa. No si atrás estaba Collins Aerospace o no, a mí no me importa realmente a quién se le afecta la reputación en ese tipo de ataques, pues es pues al quien da la cara con los clientes, ¿no? Y el último, que también creo que pues fue también un poco nombrado porque también tuvo que ver con una aerolínea, pero a ellos realmente lo que les robaron fue datos personales tal cual, de atención al cliente. De 6 millones de clientes, robaron la información de 6 millones de clientes a través de una aplicación de atención al cliente. Y pues lo mismo, ¿quién fue el que estuvo en medio de todo el escándalo? Pues WestJet, ¿no? Esto es lo que los quiero hacer un poco conscientes de lo que implica el tener un tercero en nuestra operación.
Obviamente pueden servir como un acelerador, nos pueden ayudar un montón en este sentido para agilizar nuestra propia operación, pero pues no debemos de dejar de lado todos los riesgos que implica el tener un tercero en nuestra operación. Y con base en esto, ¿cuáles son los riesgos a los que, a los que nos exponen un tercero? Principalmente riesgos operativos, evidentemente, si ellos tienen interrupción en sus servicios, en su infraestructura, tienen alguna interrupción, pues nuestra operación es la que se ve directamente afectada. Riesgos de ciberseguridad, como los que ya acabamos de mencionar, si ellos no cuidan ese resguardo de la información, no cuidan estos datos, la protección de esos datos, los niveles de confidencialidad, de integridad y demás, si no los cuidamos, evidentemente, nos exponen a estos riesgos de ciberseguridad, ¿no? El riesgo existe, pero necesitamos entender o saber que esos controles están implementados, tener esa certeza de que nuestro tercero está cumpliendo con lo que nosotros mismos debemos de cumplir. Y bueno, riesgos regulatorios, si nosotros necesitamos cumplir siendo, no sé, una institución financiera con la Banco de México, con la CNBB, nosotros necesitamos cumplir con eso, con seguros y fianzas, dependiendo el tipo de empresa a la que pertenezcamos, Ley Federal de Protección de Datos, IPA, qué sé yo. Depende del sector en el que se encuentre la organización, debe de cumplir ciertas regulaciones en términos de seguridad y en protección de datos. Entonces, justamente, nosotros transferimos ese riesgo. Si en la operación, dentro de esas aplicaciones donde se manejan datos personales, la está operando algún tercero, como este caso que les mencionaba de WestJet, donde se la vulneraron a través de una aplicación de atención a clientes. Y no, ¿qué quiere decir? Que no tenía los controles implementados y el riesgo que se materializó, pues seguramente llegó una multa por parte de Ley Federal de Datos. Bueno, allá seguramente es la de Estados Unidos o Reino Unido, dependiendo en dónde esté su corporativo, ¿no? Ahí les llegó su respectiva multa por la vulneración de los datos, ¿no? Y pues definitivamente reputacionales y financieros, porque el que nosotros nos veamos envueltos en un escándalo de este tipo de no cuidan la información y demás, a pesar de que haya sido por un tercero, la reputación, lo que les decía hace un momento, pues la que queda en medio de todo esto, pues es la reputación del propio cliente, del responsable de esos datos, ¿no? No del tercero. O sea, que al final se hace la investigación y se publica y demás, pero quien ya tuvo el daño reputacional, pues es la empresa, no la organización responsable. Y esto, pues obviamente nos lleva a un impacto financiero. Entonces, estos son los riesgos a los que nos exponemos al involucrar a un tercero en nuestra operación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para nosotros poder gestionar esos riesgos? Y esto me lleva a esta metodología, ¿no? Que nos debe de ser pues pasos sencillos, por decirlo de alguna manera, sencillos porque transferimos el riesgo, pero sí queda de nuestro lado el tener identificados, mapeados precisamente quiénes son nuestros proveedores, qué proceso es el que atiende, qué información es a la que accede, el nivel de permisos que tiene a esa información, el servicio que nos provee, que esté súper bien mapeado para tener claro a qué nivel yo lo debo de evaluar, ¿no? Y ahorita hablamos un poco más de eso, pero necesito saber si soporta un proceso crítico, por ejemplo, porque si soporta un proceso crítico que esté dentro de nuestro vía, de nuestro análisis de impacto al negocio, donde nos diga, este proceso es crítico, es core de negocio, y voy a involucrar a un tercero, pues evidentemente este tercero se debe de alinear 100% a mis tiempos de recuperación, a mi tiempo objetivo de recuperación o en la cantidad de información que yo esté dispuesto a perder, ¿no? Con el RPO. Entonces, bueno,
tener mapeado, tener toda esa matriz súper identificada con quiénes son nuestros proveedores, qué servicio proveen y todo, es el primer paso, ¿no? Pero lo que no conozco, pues difícilmente lo voy a poder proteger. Entonces necesito tener súper claro eso, tener ese mapeo, definir un perfil de riesgo. ¿A qué me refiero ese riesgo inherente? Sabiendo qué servicio provee, qué tipo de información maneja, el acceso que tiene. Si este tercero lo pasa a una cuarta parte por alguna razón, vaya, a todos estos, toda esta información a la que accede, si maneja datos personales, por ejemplo, eso me dice en qué materia yo lo debo de evaluar. Continuidad de negocio porque me debe de asegurar que tenga un plan de recuperación en caso de desastre, me debe de asegurar el cumplimiento de la legislación que yo mismo debo de tener, pero si tú tienes mis datos, pues evidentemente tú también debes de cumplirlo. Y ese es el perfil de riesgo, ¿no? Eso lo va a determinar como si es un proveedor crítico, es un proveedor con un riesgo medio, alto, medio, bajo. No, pero debemos de tener, a partir de ese mapeo, se define ese perfil de riesgo. Y ya que tenemos definido ese perfil de riesgo, definimos la evaluación que le vamos a hacer. ¿Cada cuándo se la vamos a hacer? Si es un proveedor crítico, se recomienda que sea una evaluación anual, al menos. Y dependiendo insisto, de la información, el servicio que provea en materia de seguridad, ciberseguridad, de datos personales, de continuidad de negocio, de seguridad física, etcétera. Esta evaluación se tiene que dar de manera periódica, no es algo, ya lo hice cuando entró o a la mitad del servicio, ya lo hice, ya quedó así. No, porque al final las amenazas van evolucionando en el tiempo y si no hacemos esta evaluación continua y aseguramos que esos controles sigan implementados, obviamente muchos de estos proveedores nos pueden dar nosotros mismos, cuando nos hacen ese tipo de evaluaciones nuestros propios clientes, pues damos este certificado de 27001 que tenemos, donde avala justamente que nosotros tenemos nuestros controles de seguridad bien implementados. O nos pueden dar también un reporte de SOC 2 tipo 2, donde nos asegura también justamente la implementación de esos controles de acuerdo al servicio que estamos dando. Es los controles que debemos de tener. Y esta evaluación de riesgo justamente es donde se valida cada uno de esos controles para mitigar el riesgo al que me expongo. Y como organización, el siguiente paso, pues al final es tener ese dashboard de control, ese reporteo. Si, a ver, mis proveedores críticos están en cumplimiento, no están en cumplimiento, o por medio de contrato es importante validar que este clausulado, yo no puedo obligar a un proveedor de ninguna manera a que cumpla algo si no lo tengo no lo tengo a través de un contrato. De manera legal, yo le establezca qué controles debe de cumplir, a qué tiempos de recuperación, de continuidad de negocio y demás se debe de apegar, qué medidas de protección debe de tener hacia los datos personales que utiliza de mi organización. Todo eso debe de estar súper bien especificado en contrato. Entonces, ya cuando nosotros hacemos ese reporteo con esa base también, decimos, bueno, estamos en cumplimiento, tenemos clientes, tenemos proveedores críticos, alto, medio, bajo, y si alguno está en incumplimiento, se reporta y se reporta a un alto nivel como un comité de seguridad, comité de riesgos, dependiendo, comité de auditoría, dependiendo cada organización tendrá diferentes tipos de comités, pero normalmente pues, al primer comité donde se eleva este tipo de conversaciones, pues es al comité de seguridad, donde se puede tomar algún tipo de decisión al respecto de los controles compensatorios o qué se puede hacer de lo que no pudiera estar cumpliendo ese proveedor. Y ya, finalmente, tendría que presentarse en un comité de riesgos, ¿no? Con ese reporteo, tener esa visibilidad hacia la alta dirección de decir qué controles estamos cumpliendo y qué no. Y si se deben tomar decisiones sobre ese proveedor, ¿no? Si tenemos que salir de ellos, que salir de esa relación y integrar alguno, que trabajen en paralelo y al final nos quedemos con el que sí cumple. No sé, ese tipo de decisiones se deben de reportar en algún momento
a esta alta dirección para esa toma de decisiones, para dar visibilidad a la alta dirección. Y lo que se vuelve pues un ejercicio continuo, que era lo que les decía, es justo esta parte de gestión del riesgo, ¿no? Planes de tratamiento sobre ese riesgo residual, que algún control que quedó por implementar, alguna conexión que se pueda hacer del lado de nosotros mismos como organización para que ese cumplimiento se dé del lado del proveedor, y planes de tratamiento específicos que deben de ejecutar ellos de controles que no tuvieron, ¿no? Y alguien al interior, por eso digo, no lo podemos pues solo transferir el riesgo y ya está. No, pues si esos planes de tratamiento, alguien al interior de nuestra organización debe de hacer ese seguimiento de que esos controles se implementen, porque les prometo, les prometo que en experiencia se hacen esos planes de tratamiento, se le dan al proveedor y pues ahí nos vemos. Y si nadie le da seguimiento, regresamos al año con otra evaluación, al año, a los 2 años, dependiendo del nivel de criticidad de ese proveedor, y no pasó nada. Entonces, si ellos se comprometen en ese plan de tratamiento a terminar en 6 meses, en 8, en 12, alguien le dé seguimiento de que se están realizando las cosas y al final se tenga la evidencia de que ese control sí está implementado. Entonces, no es solo transferirlo, no es solo tenerlo en un contrato, es darle seguimiento con nosotros como responsables de ese soporte que nos da el proveedor. Entonces, pasando ya sobre estos sencillos pasos, porque suena bastante sencillo, pero realmente cada una de estos cinco etapas se hace de manera tan granular como no se imaginan, de tener clausulado, tener contrato, tener el mapeo, coordinar con las diferentes áreas responsables de estos proveedores, se centralice la evaluación. Son diferentes cosas que se tienen que hacer, pero pues al final eso es lo que nos va a llevar a gestionar ese riesgo de los terceros. ¿Ok? Y ahora quiero pasar a unas recomendaciones para esta gestión efectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, determinar roles y responsabilidades, lo que les decía ahora de quién va a dar ese seguimiento, quién va a mapear, quién va a centralizar, quién va a llevar ese control, reporteo de todas las evaluaciones que realizamos, cuáles son los criterios de evaluación para estos proveedores, dependiendo lo que les decía, el tipo de información que manejan, hacia dónde vamos. Es importante que tengamos esta integración de criterios para que sea una misma evaluación, no importando el proveedor que sea, no importando el proveedor que sea, sino la información que maneja. La información que maneja y si se conecta a mi infraestructura. Entonces es importante tener una integración de controles de esta evaluación que se va a hacer. Y pues otro paso súper importante es fomentar esa conciencia, ¿no? Esa cultura organizacional al interior de nuestras empresas, donde nosotros fomentemos esa conciencia para decirles a nuestros propios colaboradores, si tienes el acceso a un proveedor, cuál es tu responsabilidad, qué es lo que cómo debemos dar seguimiento, apegarte a esa normativa y ese gobierno definido al interior de nuestra organización, para que tú como responsable de ese tercero también la ejecutes. Es muy importante tener y fomentar esa cultura en el tiempo, ¿no? En el tiempo de vida de los proveedores, de nuestro servicio soportado por un proveedor, es importante el mantener esa cultura todo el tiempo, todo el tiempo. Y pues algo que nos ayuda un montón a hacer mucho más eficiente esa gestión es ayudarnos de la tecnología con una herramienta tecnológica que nos ayude a centralizar, a tener ese inventario centralizado, cuáles son los riesgos de manera centralizada, los planes de tratamiento, porque si se lo delegamos, obviamente cada uno de los que tienen el servicio con un proveedor, cada uno debe darle seguimiento, pero debe de haber una persona que centralice todos esos planes de tratamiento y en qué van y demás. Entonces, si lo tenemos desperdigado, pues difícilmente
se hace mucho más complejo, no es que no se pueda, se hace mucho más complejo. Y al tener una herramienta tecnológica que nos ayude a hacer esta centralización de planes de tratamiento de riesgos, de proveedores, de contactos, de toda esa información en una sola herramienta, nos ayuda un montón a hacer mucho más eficiente esa gestión. Tener a la mano la información necesaria en términos de reporteo, dashboard, que nos pueden llevar a una toma de decisiones mucho más sencilla. ¿No? Esas son las como recomendaciones, 4 recomendaciones básicas para que se deben de tener. Y ahora les diría yo, ¿cuáles serían los pasos inmediatos que deberíamos hacer nosotros para hoy saber cómo estamos? Primero, 100% recomendable es hacer pues una evaluación de este ecosistema, ¿no? Ese diagnóstico de alguien experto en la materia, alguien como nosotros, por ejemplo, podemos acercarnos a ayudarles a ustedes a hacer ese diagnóstico de cómo está su modelo de gestión de riesgo de terceros. Si tienen un gobierno, si hay una metodología, si tienen un cuestionario de evaluación, se tienen definidos esos criterios, el nivel de clausulado, si es que se manejan los diferentes contratos dependiendo del tipo de proveedor, que se haga una evaluación para que ustedes sepan exactamente en dónde están parados al respecto de esta gestión de riesgo de terceros, ¿no? ¿Qué es lo que les faltaría hacer? Identificar esos gaps para saber hacia dónde vamos. Y obviamente, ya que se tenga este diagnóstico, esta evaluación, pues trabajar en esos siguientes pasos. ¿Qué es lo que yo tengo que implementar? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Dónde tengo que ajustar el control? O ya nada más me hace falta la implementación de la herramienta. Y algo súper importante es buscar este espacio, como les decía hace un momento, en un comité de riesgos donde se exponga este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces tienen esta gestión descentralizada, no hay nadie que se entere realmente o que haya una evaluación precisa de los controles y pues lo que hacemos es justo esto, o sea, se queda en cada una de las áreas que tienen el problema, no se eleva en ningún momento y pues ahí estamos luchando con el proveedor de cumple, no cumple, ayúdame, no, o sea, y no tengo un contrato, bueno. Entonces, todo este tipo de decisiones son las que se deben de subir a esos comités, buscar ese espacio en un comité de riesgos, normalmente que se tenga reservado para el reporte de este tipo de cosas, ¿no? De riesgos de ciberseguridad en terceros. Y bueno, finalmente, como les decía, o sea, es algo a reforzar, paso inmediato, el empezar a fomentar esta cultura a implementarlo, ya que lo tengo implementado, empezar a desplegarlo, esta gestión del cambio, a aunar, a subir al barco a todos mis colaboradores que tengan esta responsabilidad y sean conscientes del riesgo al que se encuentran expuestos o exponen a la misma organización más bien, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No solamente, ya me ayuda el tercero y ahí se quedó, no. O sea, sí hay una responsabilidad del lado de nosotros y fomentar esa cultura es una pieza fundamental de todo esto. Y bueno, como parte importante de este webinar, quisiera hablarles un poco de la alianza comercial que nosotros tenemos con Global Suite. Global Suite tiene un módulo específico para la gestión de riesgo de terceros, en donde nos ayuda esta centralización que les decía de información, nos permite tener este inventario centralizado de proveedores, las evaluaciones mismas las podemos enviar desde ahí. Podemos, estos criterios de evaluación los mandamos directamente a los proveedores con estos contactos. Ahí mismo los mismos proveedores contestan, adjuntan evidencia y demás que soporte la implementación de esos controles y se centraliza toda esa información en Global Suite. Eso es algo fundamental, ¿no? Nos apoya en este cumplimiento normativo y nos ayuda a tener esa evaluación continua de riesgos. Ahí podemos nosotros identificar, de acuerdo al perfil de riesgo de nuestro proveedor, decir,
es crítico, entonces necesita una evaluación anual. Es medio, pues cada 18 meses. Es bajo, bueno, pues cada 2 años. Dependerá también del apetito de riesgo de cada una de las organizaciones esta definición, pero Global Suite definitivamente en su módulo de gestión de riesgo de tercero nos ayuda a tener toda esta información centralizada y nos facilita ese ciclo de evaluación. Entonces, para no platicarles ya mucho de esto, le voy a dar la palabra a nuestros compañeros de Global Suite, a Wendy, que nos ayude con la demo de esta parte y nos deje ver la potencia de Global Suite en este sentido. Vale, muchísimas gracias, Persia. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Listo, un gusto saludarles y agradecer este espacio más que nada. Sí, la intención más que nada en esta demostración es poder enseñarles a ustedes cómo poder gestionar esa gestión de terceros. En este caso, con nuestra solución de Global Suite. Nosotros vamos a poder gestionar tanto los temas de nuestros proveedores, socios, y vamos a poder ir manteniendo lo que vendría siendo toda la seguridad y la continuidad de nuestras operaciones. Al final de todo esto, la solución nos entrega como organización esa base sólida que nosotros vamos a estar viendo como nuestra estrategia. Aquí nos permite nosotros como negocio tener una vista clara de cómo nos encontramos a través de toda nuestra gestión de terceros. Aquí, como pueden ver, vamos a poder visualizar, en este caso, ya sea hacia la alta gerencia, al alta comité, ver esa incertidumbre o identificar esas vulnerabilidades que tenemos actualmente. En este caso, todo lo que podría estar afectando de manera operativa o en este caso, en nuestra continuidad del negocio. Aquí vamos a poder tener, en este caso, toda la información de nuestros análisis de riesgos en cuanto a nuestra gestión con terceros. Vamos a poder identificar todos esos riesgos y controles directamente para establecer recursos para seguir buscando la estrategia de que todos esos riesgos no lleguen a materializarse o puedan tener esos controles que puedan apoyarnos en la mitigación. Y no solamente en la parte de los aspectos de lo que vendría siendo nuestros análisis de riesgos, también me permite como organización visualizar, si tenemos diferentes perspectivas de metodologías, información de cómo nos encontramos en un mapa consolidado, toda la información sobre nuestros análisis de esos proveedores, sobre nuestros elementos que están en este caso a nuestro alcance, y tener un nivel de riesgo actual sobre tal. En este caso nos permite ver tanto un nivel de riesgo aceptable en la organización, tener una matriz que nos muestra en este caso la clasificación y el nivel de exposición que nosotros estamos viendo asociado a cada tercero, y vamos a poder ir identificando esas áreas que siguen siendo más vulnerables, que todavía sobrepasan nuestro nivel de riesgo aceptable que tenemos fijado en el negocio y que nos permita ir validando ciertos controles que puedan seguir cumpliendo con esta gestión de terceros. Todo esto, a nivel general, nos permite a nosotros ir viendo cómo se encuentra toda nuestra estrategia de gestión. En este caso, me permite también visualizar cómo hemos dado seguimiento a partir en todo nuestro ciclo de gestión de terceros, cómo vamos a ir recolectando esa información. Nosotros tenemos un módulo, o en este caso una opción, de encuestas que nos permite hacer ese seguimiento con esos proveedores y terceros. Y no necesariamente que nosotros tengamos vinculado a ese proveedor con un usuario y contraseña en nuestra solución, sino que le hagamos llegar estas encuestas o esta información que nos ayude a actualizarla por medio de estas encuestas. Ahorita vamos a entrar a más a detalle. Pero aquí, a nivel de alta dirección, podemos ver cuántas encuestas hemos enviado a esa información de esos proveedores. Podemos ver cuántas hemos finalizado y al final toda esa información que hemos recolectado de estos proveedores, ver qué se ha consolidado de ellos. En este caso, nos permite a nosotros tener ese panorama completo, esos dashboards, donde nos represente ese seguimiento de todos esos proveedores, en este caso todos esos que han sido evaluados internamente, los que han sido homologados directamente en nuestra solución
y adicional también tener una perspectiva de dónde están ubicados nuestros proveedores, visualizar en este caso el criterio que tenemos actualmente de toda nuestra metodología actual que estamos aplicando como nuestro negocio, para buscar esa perspectiva de cuál puede necesitar un nivel de más recursos para empezar a buscar una mejoría de todas esas no conformidades, de esos niveles bajos de cumplimiento y poder ir accionando esos pasos, en este caso ejecutar más pasos, más planes de acciones para que se lleven a cabo todo lo que nosotros también tenemos que cumplir como negocio. Aquí me permite ver de primera mano esa perspectiva donde nosotros vamos a poder visualizar todas esas no conformidades, todo el seguimiento que hagamos con nuestra información de nuestra gestión de terceros, en conjunto con estos tableros donde nos va a reflejar toda de manera interactiva la información que hemos gestionado en toda nuestra solución. Ahora bien, todo lo que sale de aquí en esta parte, toda nuestra información que sale de estos dashboards, sale de donde nosotros estamos considerando todos esos procesos del negocio. Una vez que nosotros tenemos vinculado tanto qué procesos, qué áreas o departamentos van a estar definidos o van a estar vinculados a ese alcance o esa estrategia del negocio, nosotros vamos a empezar a alinearnos con ellos. En este caso, nosotros vamos a empezar a ir implicando a todos esos procesos, áreas del negocio, en cada etapa de nuestro proceso. Ir vinculando qué procesos, qué servicios están vinculados que se necesitan o se dependan de terceros y que ellos mismos empezar a vincular todo esto para que nosotros empezamos a identificarlos en esa estructura. Vamos a identificar qué estándares o qué normativas tienen que cumplir cada uno, dependiendo también de cada servicio que estén ofreciendo el negocio, para empezar a definir controles, tanto requisitos de seguridad, en este caso temas de protección de datos, temas de continuidad, para que nuestras operaciones sigan pues en el día a día. Todo esto permitiendo que toda la relación que hagamos de estos procesos se vinculen también responsables a ellos. Al final de todo, cuando nosotros tengamos vinculado un aspecto importante en nuestros proveedores, es tener lo que vendría siendo una base de datos, en este caso ese listado, esa centralización de proveedores de lo que nosotros tenemos directamente en nuestro negocio. Podríamos nosotros tener un proceso inicial de diligencia antes de establecer una relación contractual, donde el objetivo primeramente es evaluarlo, ver qué tan fiable es ese proveedor que estamos nosotros contratando y al final, una vez que lo contratemos, tener ese listado de proveedores que podríamos tener identificado toda una base de datos, por ejemplo, a qué servicios me está brindando este proveedor, tener los contratos, tener SLAs, la información de esos contactos a los cuales yo voy a empezar a definir seguimientos con ellos, pero al final me permite también la solución poder evaluar. Aquí permite la solución, te permite tener esa posibilidad de evaluarlos, ver en este caso indicadores relacionados a estos proveedores y también te permite tener una opción de salida, en este caso nosotros como herramienta lo decimos como ticketing, donde podemos relacionar todas esas no conformidades que se deriven de esta gestión de proveedores, de estas evaluaciones. Entonces podemos tener tanto incidencias relacionadas a proveedores, podemos tener no conformidades relacionadas, los planes de acciones asociadas a estas no conformidades, para poder tener una solución más concreta y relacionada también en dado caso que se generen algunas auditorías en seguimiento. Del mismo modo, esta información también de los indicadores va a representar a nuestros proveedores lo que podemos visualizar, en este caso, en una opción de scorecard, donde podemos tener todas esas métricas, indicadores relacionadas a los cumplimientos o derivados a la gestión de terceros. Dicho esto, nuestra información también me permite a mí, como decía Percy en su momento, permite a nosotros tener un análisis homologado de nuestros proveedores. En este caso, como ven, aquí podemos tener todavía una relación tanto de esos procesos, podemos vincular, por ejemplo, ya esos proveedores directamente relacionados a los procesos que me está brindando ese servicio y podemos variar según la estructura de cada negocio. Podemos llevar hasta
relacionar tanto procesos, actividades, activos, si queremos relacionar temas en temas de seguridad, podemos relacionar temas de instalaciones, todos los aplicativos, los software. Entonces podemos tener una estructura hasta el nivel de detalle que la organización quisiera tener aquí mismo. Y por debajo tener toda la dependencia de lo que vendría siendo cada servicio. Todo esto me permite a mí también tener, por medio de una tabla de elementos, una relación de toda nuestra gestión de terceros. Por ejemplo, yo puedo tener aquí todo este seguimiento de estos proveedores, poder tener, por ejemplo, un criterio donde consideremos esta homologación por medio de si este proveedor se encuentra con información actualizada de base de datos, si cuenta con SLAs, si tenemos información de rendimiento sobre temas de indicadores. Aquí nosotros podemos formular información para que me dé, en este caso, un resultado. Aquí me podría dar un resultado. Disculpen, aquí me puede dar un resultado directamente sobre la criticidad, directamente de lo que vendría siendo cada factor. Yo le puedo preguntar a este proveedor por temas de continuidad del negocio, donde si él cuenta con temas depende de temas de continuidad del negocio, si tiene tal vez certificaciones o tiene un tema definido con temas de continuidad, o si el mismo servicio que él presta, lo presta un servicio que es crítico sobre en nuestro negocio, nosotros vamos a poder definir todos esos criterios donde nos permita a nosotros tener un grado de importancia sobre este proveedor. Al final nos permite tener un resultado, podríamos decirlo como dominios, como servicios, en este caso para que nos dé una criticidad total de nuestro proveedor en sí. Toda la información que reflejemos puede ser, en este caso, totalmente configurable. Eso sí les podríamos comentar. En este caso, es parametrizable. En este caso, nosotros podemos hacer todas esas opciones en base a esos criterios que ustedes consideren para su homologación. Igual podemos hacer integraciones donde podemos utilizar otras fuentes de datos para tener esa recolección de información por medio de APIs, si ustedes lo tienen por diferentes sistemas, de las cuales ya podríamos ir consolidando esa información directamente en nuestra solución y así poder hacer esas sincronizaciones. También, de igual manera, nosotros podemos garantizar esa calidad directamente de ese cumplimiento normativo en temas de ciberseguridad, de seguridad, de continuidad y tener esa relación de comercial más segura con nuestra gestión de proveedores. Al final, una vez teniendo esta criticidad, el sistema también me permite a mí llevar a cabo una valoración con nuestros proveedores, tener en este caso un cuestionario detallado para que ustedes puedan hacer esas preguntas de resiliencia, de seguridad, de prácticas de seguridad, de ciberseguridad, y que me dé, en este caso, un riesgo directamente en cada factor que yo le esté cuestionando. Por ejemplo, si yo necesito saber temas de continuidad, yo puedo visualizar qué información, qué controles les voy a estar preguntando a estas personas, a este proveedor directamente. Aquí también yo le puedo decir qué requisito de prueba puedo estarle preguntando de una vez para que me aporte esa evidencia dependiendo la severidad de mi proveedor. Aquí yo puedo decir si mi proveedor es muy alto, yo puedo decir qué tipo de evidencia le puedo estar requiriendo a ese proveedor. En este caso, si es un proveedor alto, ya puedo pedirle una evidencia para todos esos controles que yo necesito. En este caso, una vez que este proveedor me responda, el sistema me puede dar lo que vendría siendo tanto un porcentaje de la respuesta que me está dando esta persona directamente, pero también me puede decir tanto el porcentaje de madurez como la mitigación que se está dando y al final un riesgo residual. Todo dependiendo pues en este ejercicio que estamos haciendo directamente. ¿Qué tan maduro es para mí este proveedor en cuanto a estos factores que yo tengo, tanto de ciberseguridad, de temas de seguridad, pueden ser datos personales, de cumplimiento? Al final vamos a tener esa aplicabilidad de cada punto de ese cuestionario, si se hace o no se hace, si no está en cumplimiento. Entonces aquí vamos a pedirle cierta evidencia para su cumplimiento actual sobre cada una de esas cosas aplicables. Ahora bien, toda esta información que yo necesito ir actualizando de nuestros proveedores, yo lo puedo pedir a través de encuestas.
Estas encuestas a nosotros nos permite pedir información de estos proveedores directamente sin necesidad de que ellos estén involucrados en como un usuario y contraseña en la solución. Les va a llegar de esta manera a esos proveedores por medio de correo electrónico, donde van a entrar por un link y cuando accedan, ellos van a poder visualizar la información que yo le estoy cuestionando. Entonces yo le puedo hacer llegar este formulario para que me ayude a actualizar la información de lo que me está llenando, en este caso, lo que tenía actualmente sobre él. Aquí él ya puede actualizar esa información de la cual yo le estoy cuestionando, pero al final también me puede adjuntar esas evidencias sobre cada una de las cuestiones que yo le estoy mandando. Al final vamos a tener una opción para finalizar esta encuesta por parte del proveedor. A mí me van a llegar alertas donde yo recibo esa encuesta de ese proveedor y yo voy a poder consolidar esta encuesta para que automáticamente la información ya se vea directamente en la solución. Tanto puedo hacer la encuesta para su homologación, como también le puedo hacer una encuesta sobre la valoración de ciertos controles que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo le estoy cuestionando sobre temas de seguridad, pues necesito que me diga sobre todos esos controles de los que le está aplicando, el nivel de madurez actual sobre ellos. Y una vez que me dé la información sobre esos niveles de madurez, si se encuentra con un nivel que sí cumple, en este caso ya se encuentra con acciones, desde esta misma encuesta él me puede definir tanto las acciones, sus evidencias, si ya tiene implementado toda la información de esas acciones, para que nosotros podamos consolidar esta información directamente sobre las encuestas. Al final de todo esto, estas encuestas nos van a ayudar a recolectar información tanto de temas de los planes de acciones como la parte de los planes de tratamiento, la parte de actualización de controles, la información sobre nuestros proveedores o, por ejemplo, si ese proveedor ya no es el mismo responsable, es otro usuario al que tendremos que llegarle en la encuesta, también es posible hacer esas actualizaciones de esos recursos, como también de los procesos, de los riesgos o sobre los temas normativos también. Al final de todo esto, el sistema me permite no solo hacer un análisis de riesgos para temas de pedir cómo nos encontramos con ciertos requisitos de temas de ciberseguridad, de datos personales, de cumplimiento, sino que también me permite tener una matriz de riesgos, como lo estábamos viendo en los dashboards, que me permite definir un alcance sobre esos proveedores y al final nosotros podamos dar el seguimiento sobre todas esas amenazas vinculadas a nuestros proveedores. Por ejemplo, si tenemos amenazas o riesgos de un acceso no autorizado por parte de un proveedor, podemos ir definiendo tanto planes de tratamiento, me permite definir controles, controles que podemos tener ya directamente si nosotros tenemos un catálogo de riesgos y controles, poderlo utilizar, homologarlo en nuestro sistema para que ese sea el que utilicemos directamente cuando mandemos esas encuestas y no dupliquemos información. Y al final, con estos controles, también tener esas metodologías que nos apoyen para proyectar ese riesgo residual con lo que vendría siendo la mitigación de nuestros controles. Al final me permite tener controles implantados, tener definidos si tenemos también indicadores relacionados a nuestros temas de riesgos y al final también todas esas no conformidades o incidencias que se detecten con este proveedor, aquí las vamos a poder identificar también directamente con nuestro análisis de riesgos. Toda esta información, como saben, la vamos a poder llevar a cabo a través de encuestas para recolectar y actualizarla cada vez que nuestro ciclo lo pida. Y al final de todo esto, nosotros vamos a poder tener matrices, vamos a poder tener resultados. En este caso, vamos a poder ver nuestra perspectiva de cómo nos encontrábamos con o sin controles. Aquí lo vamos a poder visualizar así a grandes rasgos. Y al final ustedes, cuando vean que todavía existen riesgos que están superando nuestro nivel de riesgo aceptable, definir planes de acciones. Todo al final el sistema nos va a dar un punto a punto para que nosotros vayamos trazando nuestra gestión directamente de lo que vamos llevando como tal. Por ejemplo, ya pasamos nuestro ciclo de análisis de riesgos, ahora sigue la información de nuestros planes de tratamiento, donde definimos esos planes de tratamiento con nuestros responsables a los cuales se les van a estar notificando por esos seguimientos y desde aquí ustedes
cada uno que esté haciendo sus seguimientos, ustedes van a poder visualizar aquí ese progreso actual que tiene cada uno de esos responsables. Al final ustedes van a poder implantar estos controles. Nuestra solución automáticamente permitirá tener una valoración y una matriz de riesgos actualizada, donde esa implantación nos va a permitir a nosotros tener ya ese control implantado, donde nos ayuda a mitigar. Y al final ustedes tendrán un listado de esos controles que han estado utilizando en cada análisis. ¿Qué me permite a mí aquí? Ver directamente todos esos controles utilizados en nuestra solución con esa metodología propia, y al final esos controles también pueden tener una ficha de control donde ustedes permitan tener toda la información del responsable de esos controles, por ejemplo, todo ese responsable con sus acciones, sus evidencias, si tiene indicadores relacionados, nosotros vamos a poder relacionar toda esa información directamente. Por ejemplo, aquí me muestra la información sobre sus riesgos, me muestra la información de lo que vendría siendo los elementos, y al final temas de cumplimiento, ahorita hablando de este tema, es que también nosotros vamos a poder relacionar tanto el control que estamos utilizando en nuestros análisis de riesgos con los temas de las normativas, porque si en algún momento entra auditoría y quiere venir a validar que esos controles están directamente bien relacionados, aquí vamos a poder tener esa relación directamente con los temas normativos. Todo esto, al final nosotros vamos a tener nuestra evaluación, podemos crear históricos, en este caso me permite a mí como solución tener esos históricos directamente, donde ustedes van a poder crear una foto cada año o cada ciclo que ustedes vayan a hacer una evaluación directamente, crear esos históricos para que les permitan a ustedes volver a ese histórico y ver qué es lo que ha mejorado, qué ha cambiado, en este caso con la parte de nuestros análisis de riesgos. Por ejemplo, si cambió nuestro análisis de riesgos a una metodología de 4x4, ahora es de 5x5, nosotros vamos a poder visualizar esa foto directamente cuando se tomó lo que vendría siendo ese histórico. Al final, este es lo que vendría siendo es una tendencia, una mejora continua para ustedes con la parte de esa gestión y ver esa situación que se hace año con su revisión. Si existen riesgos, si existen temas de detalles, temas de tratamiento que no se tomaron en cuenta, pues aquí nosotros vamos a poder tener esa foto de detalle. Y al final ustedes, como herramienta, también van a poder gestionar la parte de incidencias. Por ejemplo, ustedes van a poder crear tickets relacionados con cualquier incidencia, no conformidad, acciones que surjan, en este caso de todo este proceso, esta estrategia en sí, donde ustedes van a tener una ficha que va a tener toda la información necesaria, parametrizable. También ustedes van a poder parametrizar esta información, donde van a poder dar de alta toda la información directamente, seguimientos, evidencias, responsables. Van a poder relacionar lo que vendría siendo, si este ticket está relacionado con los temas de nuestras amenazas, podemos vincular toda esta información, y en dado caso, con los temas, si este mismo proveedor está relacionado a un proceso que es crítico para el negocio, también desde esta opción de ticket ustedes pueden hacer una activación también de una gestión de crisis, que desde aquí ustedes pueden activar una crisis si ese proveedor, por ejemplo, si se cae el servicio, algo muy crítico para el negocio, desde aquí ustedes pueden hacer ese plan de gestión. Al final ustedes permiten tener esa situación, asegurando una trazabilidad, teniendo a uno o varios responsables por medio de workflows, seguimientos, para que dé el seguimiento sobre esa incidencia que se ha dado. Al final ustedes también van a tener como solución, como ven es muy amplia la solución, van a tener también toda la parte de Scorecard que permite una visualización y registro y monitoreo de todos esos KRIs, KPIs, todo lo necesario con la parte de nuestros suministradores para tener lo que vendría siendo esa estrategia aquí, adicional que lo que ya vimos también en estos dashboards. Al final ustedes van a poder visualizar toda esta información y ustedes van a poder tener todo el registro, hacer sinergias con todas las áreas, por ejemplo, tener esa flexibilidad de donde ustedes puedan trabajar directamente con el área de riesgos, con el área de cumplimiento, con el área de continuidad y poder centralizar todo en un único sistema. Igual aquí ustedes van a poder tener todo consolidado,
que entre auditoría, venirles a revisar auditoría con temas de continuidad, con los temas de los controles, con los temas de los riesgos, pero aquí lo van a tener todo centralizado y garantizar esa continuidad operativa, que eso es lo que ustedes están buscando. Ahí, muchas gracias por su atención y me gustaría cederle la palabra tanto a Laura como a Percy. Muchas gracias, Wendy. Sí, pues ahorita tenemos aún un espacio para poder resolver sus dudas o si tienen algún comentario adicional que quisieran compartirnos. Aquí al final pues tenemos a los expertos para que los aprovechen y pues puedan responderles todas sus dudas. Si gustan, pueden ponerlas tanto en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o si lo prefieren, pueden levantar su mano para participar y les habilitamos el micrófono. Y mientras esperamos el tema de preguntas y respuestas, no sé, Persia, si gustes como comentar algo adicional para cerrar. Bueno, primero nos gustaría conocer su opinión del webinar, entonces si nos pueden regalar ahí el llenado del forms que les estoy compartiendo. Y bueno, pues definitivamente nosotros en OneSec tenemos un equipo bastante robusto en conocimiento al respecto de gestión de riesgo de terceros. Incluso ahora estamos ejecutando algunos proyectos en ese sentido, incluso con de la mano con Global Suite también. Y pues estamos aquí para ayudarles. Cualquier duda, asesoría, diagnóstico, implementación de la herramienta de Global Suite, pues con todo gusto. Muchísimas gracias, Persia. Y pues bueno, no estoy viendo de momento algo en el chat de dudas. Sin embargo, bueno, les reiteramos que pueden acercarse siempre con nosotros a través de pues nuestras redes sociales, nuestros números de contacto, y nuestros expertos los van a poder ayudar, ¿vale? Y pues no me queda nada más que agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio, también agradecerle a nuestros speakers. Y pues nos estamos viendo en nuestra próxima edición de los webinars que hacemos aquí en OneSec. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan excelente día a todos. Muchas gracias, Lau. Hasta luego a todos. A ustedes igualmente. Bye.